Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes o días, dependiendo de la hora en la que nos estás escuchando. Sean todos muy bienvenidos a este subpodcast de terror. No estás solo. Esperamos que les haya gustado nuestro tercer episodio. Sin más por el momento, empezamos con nuestro episodio número 4. La historia del templo de la parroquia de San Francisco de Asís es el corazón de Comonfort, con sus hermosas arquitecturas y sus profundos secretos. Desde hace siglos se cuenta una versión de una leyenda local que muy pocos sacerdotes se atreven a confirmar, pero que todos los veladores y trabajadores del templo conocen: el misterio del Cristo Moreno o el Cristo Mudo. Dicen que esta imagen antigua y de madera oscura no siempre fue de Jesús en la cruz. Originalmente era una figura de algún santo de pie, pero fue remodelada en la época de las guerras más cruentes, cuando Comonfort, entonces Chamacuero, fue escenario de masacres y batallas. La leyenda afirma que se le dio la forma de Cristo crucificado para que absorbiera la pena y el terror de los fusilamientos y las súplicas que se oían desde el atrio. Pero el Cristo Moreno no absorbió la paz, guardó el dolor. El relato, que causa verdadero escalofrío, data de hace unos 15 años. El protagonista era un hombre llamado Don Goyo, conocido en el centro por ser el aguador. Don Goyo era un hombre de fe, pero escéptico de los fantasmas. Una noche lo contrataron para llevar un par de garrafones a la sacristía de la parroquia. Era cerca de la 1:30 de la madrugada, una hora en la que solo se escuchaba el murmullo lejano de algún perro y el eco de sus propios pasos en el empedrado. Al entrar al templo, la oscuridad no era lo habitual, no era la negrura de la noche sin luz, sino una oscuridad densa, como si el aire se hubiera espesado. El olor a incienso rancio y a cera quemada era abrumador. Don Goyo dejó los garrafones en la sacristía y, por pura curiosidad o respeto, decidió pasar al altar principal para echar un ojo al Cristo antes de irse. Cuando Don Goyo se paró frente al altar, donde estaba la imagen del Cristo Moreno, sintió un frío helado que le subió por la espalda, un frío de cálava de los huesos. A pesar que la noche era gélida, encendió su pequeña linterna y apuntó al rostro del Cristo. Lo que vio lo dejó paralizado. La figura de madera, inmutable por siglos, no estaba con el rostro sereno de un Cristo en descanso. La luz de la linterna reveló una expresión de agonía fresca y palpable. Pero el horror no fue la expresión, sino que lo acompañaba. El Cristo Moreno tenía lágrimas recientes bajando por sus mejillas, y no era agua. Era un líquido espeso, oscuro, casi marrón, que goteaba lentamente sobre la madera. Don Goyo intentó retroceder, pero sus pies parecían pegados. Entonces lo escuchó, un susurro tenue y profundo que no venía del aire, sino de la madera misma, de la garganta del crucifijo. Quítame el metal, quita el peso. Él guardó silencio y corrió sin mirar atrás, con el garrafón vacío que llevaba de regreso cayendo y rodando por el atrio. Nunca nadie le creyó la historia del llanto, pero el horror vino después. A la mañana siguiente, cuando el sacristán fue a limpiar, encontró al pie del crucifijo una antigua cadena de metal oxidada, de esas que se usaban para atar a los reos, que había estado desaparecida por décadas. Estaba ahí como si lo hubieran arrancado de la madera. Dicen que desde esa noche, si te quedas en silencio total en la parroquia, justo al caer la medianoche, se puede escuchar un crujido seco, como si una vieja figura de madera estuviera tratando de romper algo que le aprisiona. Pero finalmente poder gritar el horror que ha callado por siglos. Don Goyo dejó de ser aguador y nunca más se acercó a la parroquia después de la medianoche. Él sabe que el Cristo de Comonfort es mudo, no por resignación,
sino porque el dolor y el miedo que cargó le encerraron la garganta. El Cerro del Cubilete, donde se alza el Cristo Rey, es el corazón geográfico y espiritual de México, en Silao, Guanajuato. Pero bajo la fe y la belleza de ese monumento se esconde una historia real y cruel de la guerra cristera y los ecos de la muerte que los peregrinos, sin saberlo, llevan cargando. La historia comienza en la década de 1920, durante la feroz persecución religiosa. El actual monumento a Cristo Rey se construyó años después de que el primero fuera bombardeado y dinamitado por el gobierno, pero eso es precisamente el camino de terracería que sube a la cima donde la fe y el horror se fundieron. Muchos fieles, conocidos como cristeros, subían a la montaña no solo para rezar, sino para luchar y morir por su creencia. Cuando la represión fue más brutal, la gente de Silao y los ranchos cercanos dejaron de llevar víveres al cerro. Los que subían lo hacían sabiendo que era un viaje sin retorno. El relato que la gente cuenta, solo a la luz de las velas, no es de fantasmas, sino de memorias adheridas a la tierra. Esto le sucedió a la familia de don Genaro, un taxista de Silao que, hasta el día de hoy, lleva peregrinos al Cubilete. El relato que, hace unos 10 años, su sobrino, un joven estudiante llamado Mario, decidió unirse a una gran peregrinación nocturna. La tradición de subir descalzo como penitencia o promesa es común. Mario iba con un grupo de jóvenes de su parroquia, cantando y rezando al iniciar la subida. A mitad del camino, cuando la noche es más oscura y el aire de la montaña se hace frío y denso, Mario se separó un poco de su grupo para hacer una necesidad. Al reincorporarse, vio que la columna de peregrinos se había detenido. Delante de ellos, arrodillado en la tierra y la piedra suelta, estaba un hombre anciano, vestido con ropa sencilla de manta y con un pañuelo raído cubriéndole la boca y parte de la nariz, como si el polvo del camino lo estuviera sofocando. Estaba rezando en silencio. El grupo de Mario lo rodeó y siguió su marcha. Mario, al pasar junto a él, sintió una tristeza aplastante. Se detuvo y le preguntó en voz baja si necesitaba algo. El anciano no levantó la vista. Con una voz ronca y seca, casi un suspiro, dijo: Me falta el aire, hijo, y me falta la rodilla. Mario pensó que estaba enfermo o muy agotado por la edad y el frío. Le dijo que aguantara, que ya casi llegaban, y siguió caminando. Una hora después, ya cerca de la base del monumento, al grupo de Mario se les unió una brigada de apoyo que subía con agua y mantas. Mario preguntó a uno de los voluntarios si habían visto a un anciano arrodillado con un pañuelo. El voluntario se detuvo en seco, lo miró con los ojos muy abiertos y le preguntó: ¿cómo era? Mario lo describió. El voluntario se puso pálido, se persinó y les dijo: no vuelvan a verlo, no le hablen. Y les reveló la terrible verdad que se cuenta en Silao. Durante los bombardeos y las emboscadas cristeras, era común que a los prisioneros se les obligara a subir el cerro y se les ejecutara ahí mismo. El anciano que Mario vio era una memoria dolorosa. A muchos cristeros se les ejecutaba de rodillas, con un tiro de gracia en la cabeza, o se les dejaba morir de sed, con la boca y la nariz cubiertas para evitar que gritaran o para que tragaran la tierra. Me falta la rodilla, era la súplica de un fusilado. El escalofrío final le llegó a Mario al día siguiente. Al descender el cerro, en el mismo punto donde había hablado con el anciano, encontró un trozo de hueso roto, de color pardo y seco, clavado en la tierra, y junto a él, un trozo de tela raída y oscura. La gente de Silao no cree en fantasmas, sino en las almas de la fe que quedaron atrapadas en el cerro. Cada peregrinación nocturna reactiva su dolor, y si eres demasiado bondadoso y les preguntas si necesitan algo, el alma te da un pedazo de su pena, o peor, te muestra lo que la tierra se negó a enterrar. Miguel era un estudiante de la Universidad de Guanajuato, aficionado al trekking y a la adrenalina. Una noche, de fin de semestre, él y dos amigos, Raúl y Elena, decidieron hacer algo temerario: subir a la bufa. Justo después de la medianoche, ignorando el horario oficial de cierre. Querían ver el amanecer desde la cima,
donde está la cruz, sabían que debían seguir el sendero principal, el que lleva a la cueva de San Ignacio. Pero cerca de la medianoche, cuando ya estaban bien adentrados en la falda del cerro, Miguel, que iba a la cabeza, vio un desvío apenas marcado, una vereda estrecha que se intentaba para irse hacia una parte más densa y rocosa del monte. «Por aquí debe ser un atajo», susurró. «Nos ahorraremos la subida larga». Elena y Raúl dudaron. El aire ahí era más frío y pesado, con un olor a tierra mojada y musgo viejo, pero la emoción del desafío pudo más. El atajo no era un atajo, era un ascenso complicado entre rocas de cantera y matorrales. A los 20 minutos de internarse, el grupo se detuvo. Habían perdido de vista las luces de la ciudad y la única luz era la de sus linternas, que solo cortaba pequeños círculos amarillos en la oscuridad total. Fue entonces cuando la escucharon. No era un lamento ni un grito, era un canto, una melodía larga y gutural que parecía venir de las entrañas de la roca misma. No tenía letra, solo tonos graves y agudos que se entrelazaban como el silbido de una serpiente gigante. Miguel encendió su celular para grabar, pero el aparato se apagó de golpe. En ese momento, Elena gritó en un susurro: «¡No se muevan!». Los tres sintieron la misma cosa, una presencia inmensa a su espalda, justo donde la vereda se estrechaba al máximo. No era la presencia de una persona o de un animal, era algo denso, pensado, que absorbía la luz a su alrededor. Raúl intentó darse la vuelta, pero se quedó congelado. «No puedo voltear, Miguel, no puedo moverme, es como si el aire fuera gelatina», murmuró. Miguel sintió una presión física en los omóplatos, como si una mano invisible y pesada, fría, estuviera a punto de hundir sus dedos en su carne. Recordó las leyendas de la princesa y el pastor que se convertía en roca si miraban hacia atrás. Pensó que aquello no era una princesa, era el castigo. El canto se hizo más fuerte, ahora sonaba más cercano, como si estuvieran a escasos metros. Vibrando en sus tímpanos, Miguel se percató de que la presencia no estaba moviéndose, estaba esperando a que ellos rompieran la regla. Pasaron no más de 3 minutos, pero se sintieron como horas. El terror no venía del miedo, de un fantasma, sino de la certeza de que algo ancestral y territorial les había reclamado. De repente, una bocina se escuchó a lo lejos. Era el ruido de una camioneta de los mineros que cruzaban por el camino que habían ignorado. El sonido, por simple y mundano que fuera, rompió la tensión. La pesada presión desapareció. El canto cesó abruptamente. El frío extremo se disipó y el aire se sintió normal de nuevo. «¡Corran por el sendero grande!», gritó Miguel, sin mirar atrás. Los 3 jóvenes bajaron el cerro como almas que lleva el diablo. Corrieron sin linternas, tropezando, sin detenerse, hasta llegar a la carretera pavimentada y segura. Al llegar abajo, bajo la luz del primer farol, se revisaron. Elena tenía rasguños, Raúl se había torcido un tobillo, pero lo que era más perturbador es que Miguel tenía en su espalda, justo en el área de los omóplatos, 2 marcas circulares de un color morado muy oscuro, como moretones de presión. No eran rasguños, no eran golpes, eran marcas que coincidían con el punto
donde sintió la presión. Miguel nunca más volvió a la bufa después de la medianoche. Él no cree en princesas ni en tesoros, pero sí cree en los guardianes del cerro. Entendió que la bufa no quiere que la profanen ni que la tomen a la ligera. Quieren respeto, y esa noche lo cobraron con algo que no fue fantasmal, sino palpablemente físico. Valle de Santiago es conocido como el país de las 7 luminarias por sus cráteres volcánicos, pero bajo ese misterio geológico se esconde una historia de horror silencioso, un secreto que todos murmuran, pero que nadie se atreve a gritar en voz alta. La historia comienza en Rincón de Parangueo, uno de los cráteres más impresionantes, famoso porque, para llegar al fondo, hay que atravesar un túnel de más de 500 metros en total oscuridad. Desde siempre, la gente de Valle ha sabido que las tierras de los cráteres son extrañas, no solo porque allí crecían vegetales gigantes y mutados, o porque algunas lagunas cambiaban de color inexplicablemente, sino por el silencio que se siente al anochecer. Los lugareños saben que el cráter no solo absorbe el agua, absorbe el sonido, la luz y, según dicen, a la gente. El secreto a voces se centra en una familia, los Olvera, que vivían cerca de la entrada del túnel de Parangueo. Corrían los años de mayor tensión en la región, cuando las camionetas oscuras eran más frecuentes que la policía. Un domingo por la tarde, el hijo menor de los Olvera, un joven de 16 años llamado Andrés, se despidió de su madre. Iba con unos amigos a pasar el rato en el fondo del cráter, como era costumbre. Esa noche, Andrés nunca volvió. Su madre, doña Elena, no se alarmó de inmediato. Son chavos, seguro se quedaron en casa de alguien, pensó. Pero a la mañana siguiente, los amigos de Andrés regresaron, pálidos y temblando, sin él. Dijeron que estaban acampando junto a la laguna, cerca del túnel. A eso de las 3 de la mañana, una niebla densa y helada empezó a subir desde el fondo del cráter. No era una neblina normal, olía a azufre y a humedad de cueva vieja. Afirmaron que, de repente, se escuchó un grito espantoso, un alarido de terror puro que no era humano, que venía del túnel. Cuando encendieron sus linternas, Andrés ya no estaba en su saco de dormir. Solo quedaba una pequeña mancha oscura y húmeda en la tierra donde él había dormido. La familia Olvera fue a la policía que, como era de esperarse, se mostró apática. Lo buscaron por días, en las orillas de la laguna, en los sembradíos, pero a diferencia de otras desapariciones, esta se sentía diferente. El verdadero terror no vino del cráter, sino de las advertencias sutiles que recibía don Jesús, el padre de Andrés. Varios vecinos y hasta un policía retirado se le acercaron y le dijeron lo mismo, en voz baja, con la mirada perdida. No lo busques en el cráter, don Jesús. La niebla no lo agarró, la tierra lo entregó. La explicación oficial siempre fue un accidente, que el muchacho se resbaló y se ahogó en algún ojo de agua, pero la voz de la gente, el secreto a voces, es diferente. Se dice que los cráteres no solo son un capricho de la naturaleza, sino que los usan, que el túnel del Rincón de Parangueo no solo lleva al fondo de una olla, sino que se ha convertido en un acceso discreto a un lugar de horror en donde se deshacen de lo que estorba. Doña Elena sabe que la niebla que se lleva a los jóvenes no es un fantasma, sino el vapor frío que sube después de que la tierra ha sido removida en secreto. El miedo es que en Valle de Santiago, a veces, los volcanes no están inactivos, solo esperan para abrirse a recibir lo que les entregan. Hoy, el cráter sigue siendo una atracción turística, pero si vas al atardecer, verás cómo los lugareños se retiran con prisa, temiendo la llegada de esa niebla fría que, según el secreto a voces, no solo trae humedad, sino un silencio eterno. Ramón, de unos 45 años, era chofer de una línea de transportes de materiales de construcción entre Celaya y Querétaro. Su trabajo implicaba cruzar Juventino Rosas a menudo, siempre de madrugada. Ramón era un hombre creyente, pero también pragmático.
y siempre se reía de las historias de fantasmas que contaban los ayudantes jóvenes. Su problema era real. Su esposa estaba enferma de algo que los médicos no lograban diagnosticar. Llevaba meses en hospitales de Celaya, gastando todo lo que tenía. Una tarde, en la ferretería del pueblo, un viejo conocido, don Lupe, le dijo con voz baja: «Ramón, hay males que la medicina de bata blanca no entiende. Tienes que ver a la tía Candelaria en el Naranjillo. Ella hace un trabajo de noche, que dicen que es muy efectivo. Te va a pedir un favor, no dinero, un favor, pero tienes que cumplirlo». Ramón, desesperado, aceptó. El encuentro se pactó para las 3 a.m. de un miércoles sin luna en el camino de terracería justo antes del entronque que lleva al rancho El Naranjillo. Ramón llegó en su camioneta. La noche era inusualmente silenciosa, sin el ladrido habitual de los perros del rancho. No había luz artificial, solo la opacidad de las estrellas que apenas penetraban el aire. A la hora exacta, una figura se materializó de la oscuridad. No apareció caminando, simplemente estaba ahí. Era una mujer muy anciana, diminuta, envuelta en un rebozo negro y un vestido largo. Su rostro, apenas visible bajo el rebozo, parecía hecho de pergamino arrugado. «Me dijeron que tenías un problema de salud, Ramón», dijo la tía Candelaria. Su voz no era áspera, sino casi dulce, pero con un timbre hueco, como el sonido de una olla de barro vacía. Ramón le explicó la enfermedad de su esposa. La vieja sintió con lentitud. «El mal de tu mujer es un enredo». «¿Ramón?» «Se lo pusieron. Yo se lo puedo quitar. Pero me debes un favor», dijo ella. «Yo no cobro. Yo solo pido un servicio». El favor era simple. Dentro de 3 noches, a la misma hora, Ramón debía conducir su camioneta a un punto específico en la antigua carretera a Pozos, una ruta solitaria y llena de historias. Dejar las luces apagadas y esperar. No debía hablar ni mirar por el espejo retrovisor, solo esperar exactamente 15 minutos y luego marcharse. Si miras, si hablas o si te vas antes, el enredo de tu mujer se duplica. Y el favor que me debes lo pagarás tú, advirtió con su voz de cántaro. Ramón, sintiendo un escalofrío que no era del frío, aceptó. Le entregó un pequeño amarre de hierbas y cabello y le dijo que lo pusiera bajo la cama de su esposa. La vieja desapareció tan silenciosamente como había llegado. A los 2 días, la esposa de Ramón comenzó a mejorar milagrosamente. Su fe en Dios se mezcló con un terror creciente hacia la deuda contraída. La noche del viernes a las 2:55 a.m., Ramón estaba en el punto acordado de la carretera. Apagó las luces y el motor. La oscuridad era completamente opresiva. El aire olía a tierra húmeda y extrañamente a metal viejo. Comenzó a contar en silencio. 1, 2, 3. A los 7 minutos escuchó el sonido. No vino de adelante ni de atrás, sino de arriba del toldo de su camioneta. Un arrastre pesado, como si alguien o algo estuviera gateando lentamente sobre el metal. El peso hundió ligeramente la suspensión de Ramón. Con el corazón martillándole en el pecho, apretó las manos en el volante y se obligó a recordar: no hables,
No mires. El arrastre cesó. Luego, justo al lado de su ventana, escuchó un resoplido húmedo y profundo, un sonido animal, seguido por lo que parecía ser un susurro gorgoteante que intentaba imitar el español. Ramón, ¿estás ahí? El sonido no provenía de una boca humana, era un ruido de aire y saliva agitada contra la lámina de su puerta. Ramón sintió un calor insoportable en el cuello. Quería gritar, encender el motor, salir corriendo, pero la imagen de su esposa sana lo detuvo. Contó 8 minutos, 9, 10. A los 12 minutos, un golpe seco resonó en el toldo como si algo pesado hubiera saltado. Luego el silencio volvió, un silencio total, casi sordo. El peso desapareció de la suspensión. Ramón se quedó inmóvil hasta que su reloj marcó los 15 minutos exactos. Encendió el motor de un tirón y aceleró como si el diablo mismo estuviera en el asiento trasero. No miró hacia el espejo retrovisor hasta que estuvo en la carretera federal. Lo que vio al día siguiente, bajo la luz del sol en su cochera, fue lo que lo hizo hablar. El techo de su camioneta, el toldo de metal, tenía 3 marcas largas y profundas, como si unas uñas o garras gigantes hubieran intentado aferrarse al metal. En la manija de su puerta, justo donde había escuchado el resoplido, había una mancha de baba oscura y viscosa que olía como a carne cruda. Ramón cumplió su deuda. Su esposa sanó completamente, pero él juró que lo que la tía Candelaria le pidió no fue un favor de transporte, sino el servicio de un vigilante. Mantener a su depredador nocturno en el camino, impidiéndole entrar a la ciudad, y él, en el silencio aterrador de una noche en Juventino Rosas, se convirtió en parte de un terror que nunca tuvo que volver a ver. Una de las cosas que hace a Guanajuato capital tan inquietante es su laberinto de túneles y calles subterráneas. Estos espacios construidos originalmente para drenar las crecidas del río Guanajuato son un recordatorio constante de que la ciudad tiene una capa oscura bajo la superficie, un lugar donde lo que no se ve es más peligroso que lo que sí. Esta historia se basa en los relatos de taxistas y veladores que pasan las madrugadas en la ciudad cuando el bullicio turístico desaparece. Don Ramiro, taxista de base en el Jardín de la Unión, siempre decía que Guanajuato se convierte en otra ciudad después de las 2 de la mañana. Los turistas se van a dormir, el ruido se apaga y el aire se vuelve frío, húmedo y quieto. Es cuando los túneles revelan su verdadera naturaleza. La noche que marcó a don Ramiro fue un jueves de octubre, cerca de las 3 de la mañana. No había servicio y él decidió tomar la calle subterránea Miguel Hidalgo para cortar camino hacia su casa. El túnel estaba casi vacío, solo con el eco lejano de su motor. La calle subterránea es ancha y está bien iluminada, pero su estructura de piedra la hace sentir como una catacumba. Ramiro acababa de pasar por la desviación al túnel del Pípila cuando vio algo totalmente fuera de lugar. Un peatón. Un hombre iba caminando por la orilla de la carretera subterránea en el carril contrario. Llevaba ropa que a Ramiro le parecía extraña, como un traje antiguo de lana color café y un sombrero de ala ancha. Lo más raro era su postura. Iba encorvado, mirando el suelo y caminaba muy lento, casi arrastrando los pies. Ramiro, por reflejo, hizo el cambio de luces para avisarle que tuviera cuidado, pues caminar por ahí está prohibido. El hombre no reaccionó. Mientras se acercaba, Ramiro sintió un nudo en el estómago. El hombre estaba tan absorto en mirar el suelo que parecía ajeno al coche que se acercaba a toda velocidad. Justo antes de alcanzarlo, Ramiro sintió el impulso de mirar por el espejo retrovisor
para asegurarse de que lo habían pasado sin golpearlo. Y ahí es donde la lógica se rompió. Cuando don Ramiro miró el espejo lateral, en lugar de ver al hombre detrás de él, vio su figura a la par de su taxi, moviéndose a la misma velocidad que su coche, unos 60 kilómetros por hora. El hombre no corría, seguía encorvado, mirando el suelo, arrastrando los pies, pero su cuerpo se deslizaba sobre el pavimento con una velocidad antinatural e imposible. Lo que más asustó a Ramiro fue su rostro, o mejor dicho, la falta de él. Al mirar el reflejo en el espejo, no vio un rostro bajo el sombrero, solo vio oscuridad, una sombra compacta y profunda donde deberían estar los ojos y la boca. Ramiro pisó el acelerador, sintiendo el pánico puro que congela la sangre. Vio cómo la figura se despegaba de su lateral y se quedaba atrás, volviendo a su velocidad lenta y arrastrada. Cuando salió del túnel, aliviado por la luz de la mañana que ya se asomaba, se detuvo para respirar. Su camisa estaba empapada en sudor, frío. Juró que había visto un truco de la luz o el reflejo de las viejas leyendas. Sin embargo, a la mañana siguiente, un compañero taxista de la misma base, don Lalo, le preguntó con la voz temblándole: «Oye, Ramiro, ¿tú no pasaste por la subterránea anoche?» «Cerca de las 4. Es que vi tu taxi». Ramiro tragó saliva. «Sí, Lalo, ¿por qué?» «Es que...» Lalo bajó la voz. «Vi que traías a alguien, un pasajero, un tipo con un traje café y un sombrero viejo en el asiento de atrás. Me dio miedo, porque el coche se movía muy raro, como si no estuviera sobre las llantas, sino flotando». Don Ramiro no traía a nadie en el asiento trasero. Se dieron cuenta de que no solo el hombre sin rostro había podido seguir el coche a 60 kilómetros por hora, sino que, por un instante aterrador, la figura había sido vista dentro del vehículo por otro testigo. Para don Ramiro, ese fue el punto de quiebre de lo real a lo sobrenatural. Desde entonces, nunca más usa la calle subterránea después de las 3 de la mañana, porque sabe que en la oscuridad, bajo tierra, el laberinto tiene sus propios peatones que se mueven a una velocidad que desafía la vida y que pueden subir a tu vehículo sin que te des cuenta. No estás solo. Envíanos tus historias a noestassolo.oficial@gmail.com. También podrás encontrarnos en nuestras plataformas como YouTube o TikTok, donde podrás encontrarnos como No Estás Solo. Próximamente también nos podrás encontrar como No Estás Solo en Spotify. ¿Qué te están pareciendo nuestras historias? Todavía nos faltan algunas experiencias, pero no olvides enviarnos tus historias. Esta historia se sitúa en los viejos pasillos del antiguo Hospital Civil de Celaya, un edificio con cimientos que datan de las épocas en que la ciudad crecía a golpe de ferrocarril y hacienda. No es un hospital abandonado, sino uno que fue quedando obsoleto, donde el olor y cloro y enfermedad se impregnaban en las paredes de ladrillo. El área más temida era el ala de traumatología y urgencias viejas. En la parte trasera del complejo se decía que esta zona, por donde entraban las peores emergencias, se había construido sobre una fosa común durante la epidemia del cólera de 1833. Los ingenieros de esas décadas de 1950, al ampliarlo, habían levantado un muro de contención para aislar el área. Un muro que, según los albañiles viejos, no era para contener tierras, sino lo que venía de abajo. El testimonio del gorrión, Miguel el Gorrión, era el camillero. Su apodo venía de la ligereza para moverse entre los pasillos. Había trabajado en ese hospital por más de 22 años. Él no creía en fantasmas, creía en el cansancio y en el estrés postraumático, hasta que le tocó el turno de la medianoche en el segundo piso de traumatología. La leyenda del hospital siempre fue la de la enfermera del segundo turno. No era una enfermera de blanco. La describían como una sombra femenina,
vestida con un uniforme azul pálido, casi gris, el color que se usaba allá por los años 70 y que ya estaba descontinuado. Su característica más inquietante era el sonido de su calzado, unos zuecos de goma vieja que hacían un cloc cloc pausado como si arrastrara un pie. Una noche, con un silencio inusual en urgencias, el gorrión estaba en el elevador de servicios, subiendo una bandeja vacía de material esterilizado. Eran aproximadamente las 2:40 de la mañana. Al llegar al segundo piso, sintió ese frío artificial, el que no se va ni con los calentadores. Escuchó el sonido de un cloc, 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 que venía del fondo del pasillo, donde estaban los cubículos de medicina interna, un área que se cerraba a medianoche. El gorrión se quedó inmóvil, se obligó a pensar: ¿es seguridad? ¿Es otra compañera? Y el sonido se acercaba. No había prisa en el ritmo, pero sí una pesadez inexplicable. Cuando la figura azul y gris giró en la esquina, el gorrión la vio. No era una sombra, sino una mujer alta, delgada, con una cofia de enfermera que ocultaba su rostro en la penumbra. Llevaba una charola de acero pulido en la mano. El gorrión notó algo absurdo y horripilante. La charola no reflejaba la luz del pasillo. Era una mancha oscura. La figura se detuvo a unos 10 metros. El cloc cloc de sus zapatos cesó. Se hizo un silencio total. Entonces la mujer alzó lentamente la charola. El gorrión cerró los ojos y se pegó a la pared, esperando el grito o el contacto. Lo que escuchó fue peor: un sonido metálico de goteo lento que resonó por todo el pasillo. Y luego, una voz femenina, ronca y muy cercana, que no venía de la mujer, sino de la charola misma, susurró con desesperación: Falta una. ¿Dónde está mi niña? ¿Aún no la encuentran? El gorrión no corrió, simplemente empujó el botón del elevador y al cerrarse las puertas, cayó de rodillas. Al día siguiente, un supervisor encontró la charola de acero que estaba perfectamente limpia, brillante y abandonada en el pasillo, que el gorrión describió. No tenía rastros de óxido ni de goteo. Desde ese día, el gorrión pidió el cambio a diurno, pero a sus compañeros les reveló algo. Esa noche, al revisar los archivos viejos por curiosidad, descubrió que en 1974 una enfermera llamada Estela fue encontrada sin vida en el sótano del hospital. Su hija, de 7 años, había desaparecido el mismo día y nunca fue encontrada. El gorrión cree que la enfermera que perdió a su hija en el caos del hospital sigue buscando a la niña en las rondas de las madrugadas, arrastrando sus viejos zuecos por el pasillo que un día la traicionó, llevando una charola que ahora, en lugar de instrumental, sostiene la única cosa que le queda: su pena incontrolable. La historia de la enfermera del segundo turno se encuentra en el Hospital General de Celaya como un recordatorio de que algunas tragedias se quedan adheridas a la infraestructura, sin importar cuánto se modernicen los equipos. El Cerro de Culiacán es una de las montañas más emblemáticas y sagradas de Guanajuato, considerado por muchas culturas prehispánicas como el mítico Chicomostoc, lugar de las 7 cuevas. Esta profunda carga histórica y la gran cantidad de vestigios arqueológicos en sus laderas les confieren una energía que los lugareños asocian con algo antiguo y protector, pero que puede ser terrible si se le falta el respeto. Esta historia se basa en el miedo al despojo
y la profanación que rodea a los sitios arqueológicos y rituales del cerro, un temor muy real para los habitantes de las comunidades aledañas como La Gavia o San Rafael. La historia le ocurrió a Javier, un joven ingeniero de Celaya, hace unos 10 años. Javier trabajaba para una compañía de telecomunicaciones que instalaba una nueva antena repetidora en la parte alta del cerro de Culiacán, cerca de los restos de un antiguo basamento ceremonial. A pesar de las advertencias de los ejidatarios sobre las cosas que se movían por el cerro, Javier y su cuadrilla, 3 hombres más, se burlaban. Su único interés era el dinero y terminar el trabajo. Una noche, mientras cavaban los cimientos para un poste auxiliar, la pala de un compañero golpeó algo duro. Era una piedra de obsidiana, negra y grande, tallada toscamente, con marcas y hendiduras que parecían ojos o bocas. No era una pieza de museo, sino algo rústico, antiguo, y se sentía extrañamente cálido al tacto. El capataz, sin dudarlo, lo guardó en una mochila. «Esto vale algo», dijo, «o si no, lo vendemos a los gringos que vienen a buscar reliquias». Los lugareños creen que robar vestigios es la peor ofensa al cerro. A partir de esa noche, las cosas cambiaron. El ruido de los generadores y las herramientas parecían apagarse antes de tiempo. El silencio se volvió tan denso que dolía. La noche clave fue 3 días después. El equipo estaba trabajando hasta tarde. Eran cerca de las 2 de la mañana. Javier estaba solo, revisando el equipo. De repente, una ráfaga de viento helado subió por la ladera, fuerte, que parecía que quería derribar las estructuras. El viento olía a tierra mojada y azufre. Javier se cubrió el rostro, y justo entonces, el capataz, que estaba a unos 50 metros de distancia junto a la camioneta, gritó. No fue un grito de dolor, sino de puro terror. Javier corrió hacia él. Lo encontró desplomado, temblando incontrolablemente, señalando hacia la zona de las cuevas en la oscuridad más profunda del cerro. Vi a un hombre, Javier, balbuceaba el capataz, pero no era de aquí. Era oscuro, como si los hubieran tallado del lodo seco. Sus ojos brillaban como brasas y me miraban. Y dijo, en un idioma que no entendí, pero que sentí en mi cabeza: devuelve lo que no es tuyo. El detalle que heló a Javier fue el que vino después. El capataz juró que la figura no caminaba. Se movía arrastrándose sobre el suelo, pero a una velocidad inhumana, sin que sus piernas tocaran el suelo. El miedo hizo que dejaran todo y bajaran del cerro a toda velocidad. El capataz se fue al hospital en Cortázar por un ataque de ansiedad severo, incapaz de dejar de temblar. A la mañana siguiente, Javier y el único hombre que se atrevió a acompañarlo regresaron por el equipo. La mochila donde el capataz había guardado la piedra de obsidiana estaba tirada a un lado del camino. Estaba abierta, vacía y rasgada por dentro, como si la hubieran atacado con navajas. Lo más espeluznante fue lo que encontraron cerca. A unos metros, la pesada piedra estaba de nuevo sobre la tierra en la orilla del camino. Al acercarse, sintieron una ola de calor. La piedra estaba ardiendo, despidiendo un vapor débil, como si hubiera sido calentada en un horno, pero no había fuego cerca y la mañana era fría. Lo que realmente aterrorizó a Javier y le dio el realismo de lo verídico fue lo que le pasó al capataz. El hombre nunca se recuperó. Días después, en su casa en San Juan del Río, su piel comenzó a quemarse sin motivo médico. Empezó con manchas rojas que se convertían en llagas. Los médicos no encontraban explicación, solo quemaduras de segundo grado. Un curandero de la región dijo que el calor no venía de afuera, sino de adentro, de la ira del cerro. El capataz murió un mes después, su cuerpo consumido por una fiebre interna, como si la piedra caliente que robó hubiera quedado incrustada en su alma. Javier no olvidó, dejó el trabajo en la montaña sagrada. Sabe que el cerro de Culiacán no alberga fantasmas, sino algo peor. Entidades antiguas que castigan el despojo con la misma tierra y fuego de la que fue creada la montaña. Desde entonces, cada vez que lo mira desde la carretera, le pide un perdón silencioso. Un lugar de silencios,
San Miguel de Allende está lleno de hoteles, boutiques y casonas coloniales, convertidas en alojamientos, pero la historia más persistente de terror se centra en un hotel que fue por siglos la casa de un mayorazgo, un título de nobleza que se daba para dar derechos sobre las propiedades, y que luego sirvió como cuartel improvisado durante diferentes revueltas. La fachada es hermosa y pulcra, pero los patios y sótanos guardan la memoria de la guerra, la codicia y la represión. Esto le ocurrió a un joven llamado Ricardo, quien trabajó como sobrestante en uno de estos hoteles del centro. Su trabajo consistía en hacer rondas nocturnas y atender emergencias, especialmente entre la 1 y las 4 de la mañana, cuando el silencio de la ciudad es total y los turistas están dormidos. Ricardo era escéptico. Los primeros meses ignoró los reportes de los clientes sobre pasos en los techos o sombras en los espejos antiguos, hasta que una noche el miedo lo encontró en una forma muy particular y realista. Una noche de invierno, alrededor de las 2:45 am, un huésped llamó a la recepción furioso. Se quejaba de que alguien estaba tocando un piano con una melodía muy extraña y repetitiva, lenta, justo encima de su habitación, el número 210. Ricardo subió molesto. Sabía que justo encima de la habitación 210 se encontraba la sala de la música, un gran salón que se usaba para eventos y bodas. Y en esa sala, en efecto, había un viejo piano de cola. Al abrir la puerta de la sala de la música, Ricardo encendió la luz. El piano estaba cerrado. No había nadie en el salón. El silencio era total. El sonido, sin embargo, se había detenido justo cuando él entró. Regresó a la habitación del huésped y le explicó. El huésped pálido insistió, pero lo escuché clarísimo. Aquí está, es una melodía triste, un do re mi lento y luego un hueco seco. Ricardo pasó la noche en vela pensando que era la sugestión del turista. La semana siguiente, el reporte se repitió. Mismo huésped, misma hora, la misma melodía repetitiva. Pero esta vez, Ricardo fue acompañado por un compañero, don Pepe, el jardinero, un hombre de edad que conocía todos los secretos del lugar. Subieron a la sala de música. Esta vez, la melodía se detuvo justo cuando estaba subiendo el último escalón de la escalera. Al inspeccionar la sala, don Pepe fue directo a una de las ventanas altas de hierro forjado que daba hacia el patio interior. Al pasar su mano por el marco de madera, hizo un gesto de asco. Es la música del que no se fue, susurró don Pepe. Le explicó a Ricardo que durante una de las revueltas del siglo XIX, un joven espía fue capturado en esa misma sala. Lo colgaron de una de las vigas del techo, pero no para matarlo rápido, sino para torturarlo. Un verdugo le ordenó a un prisionero que tocara el piano una y otra vez mientras el espía se ahogaba lentamente. La melodía que oían los huéspedes era la última nota que el piano tocó antes de que el cuerpo del joven se rindiera. El sonido que el huésped describía como golpe seco no era parte de la melodía, era el sonido de las piernas del hombre cayendo por última vez antes de quedarse quietas. Don Pepe tomó la linterna de Ricardo y lo apuntó al suelo, justo debajo de la ventana. Mira la prueba. Ricardo se arrodilló en la tabla de madera justo donde los pies del ahorcado habrían tocado por última vez. Había una pequeña y profunda hendidura semicircular. Era una marca antigua, desgastada por el tiempo, que parecía haber sido tallada por la punta del zapato de alguien, que desesperadamente buscaba apoyo en el piso antes de morir. El miedo no vino de un fantasma, sino de saber
que ese sonido era la grabación de un instante de terror puro, reproducido por un alma que no podía soltar su último aliento. Ricardo renunció 3 meses después. Jamás pudo volver a escuchar un piano sin recordar el eco de un golpe seco. Bueno, pues continuamos con estas leyendas enviadas por nuestra audiencia para comenzar este octubre agradablemente. En Salamanca, el punto de tensión religiosa es el Santuario de Guadalupe, lugar asociado a las leyendas de las misas macabras, y por otro lado, el Cerro de las Tres Cruces, lugar habitual para rituales. Ernesto no era un hombre de fe, era técnico de seguridad de la refinería, un hombre práctico, de manos callosas y mente cuadriculada. Su escepticismo era famoso entre sus colegas. Vivía cerca de la subida al Cerro de las Tres Cruces, un sitio conocido por su vista panorámica y por ser el punto donde se realizan desde ofrendas florales hasta otras cosas, especialmente en las noches de solsticio y equinoccio. La historia se remonta al solsticio de invierno de 2017. Esa noche, la refinería estaba en un paro parcial y el ambiente en la ciudad era pesado, frío, como si el humo denso de la zona industrial no pudiera elevarse. Cerca de las 2 de la mañana, Ernesto regresaba a casa de un turno largo. Al pasar cerca del inicio del camino que sube al cerro, sus faros cortaron algo inusual. No eran borrachos ni parejas. Era una fila silenciosa de vehículos, todos viejos, con vidrios polarizados y sin placas a la vista, estacionados de forma casi militar a la orilla del camino de terracería. Junto a ellos, un grupo de personas se movía hacia la oscuridad, todas vestidas con túnicas o ropas holgadas de color negro y gris. Lo que realmente incomodó a Ernesto fue la ausencia de ruido. No hablaban, solo marchaban. Ernesto, con su mentalidad de seguridad, pensó en delincuentes. Tomó su celular para llamar a la policía municipal, pero una curiosidad oscura lo detuvo. Estacionó su camioneta detrás de un mezquite, apagó las luces y tomó unos binoculares que usaba para revisar fugas en la refinería. Subió unos metros, gateando por la maleza, hasta un punto donde podía ver la cima sin ser visto. El círculo en la cumbre estaba iluminado por un fuego bajo, verdoso, que no crepitaba ni producía humo. En el centro había una figura que Ernesto solo pudo describir como una tumba improvisada, hecha con tablas y cubierta con algo que parecía cuero. Alrededor, el grupo de unas 20 personas formaban un círculo. En el centro, un hombre corpulento con la cabeza rapada y túnica roja sostenía un libro antiguo. El sonido comenzó. No eran gritos ni música rock, sino un canto gutural, monótono, en un lenguaje que Ernesto nunca había oído. No era latín, no era español. Era una serie de sonidos ásperos y repetitivos, un zumbido que se metía en el cráneo. Mientras el canto aumentaba, el hombre de rojo hizo un gesto. 2 hombres arrastraron a una mujer hacia el centro. Estaba atada de manos y vestida de blanco, con la cabeza gacha. Ernesto sintió náuseas. Iba a llamar de inmediato, a gritar, cuando vio un movimiento al lado de la fosa. El hombre de rojo tomó un machete largo y curvo y lo levantó. En el filo, justo antes de que lo descendiera, la luz verdosa del fuego proyectó un reflejo fugaz. No era la luna ni las luces de Celaya a lo lejos. Era un destello húmedo y oscuro. Lo que cortó el canto y el aliento de Ernesto no fue el grito, porque la mujer no gritó. Fue el sonido del metal golpeando algo blando, seguido inmediatamente por un sonido de líquido que salpicaba el piso de la tierra. En ese instante, la luz verdosa se extinguió por completo. La oscuridad fue absoluta, densa, como si el propio aire se hubiera apagado. El pánico se apoderó de Ernesto. Salió corriendo, deslizándose por la ladera. Llegó a su camioneta temblando y marcó el 911. La policía acudió a las Tres Cruces. Ernesto los esperó abajo. Subieron, rastrearon el lugar con linternas, pero no encontraron nada. Ni huellas de llantas, el camino estaba demasiado seco, ni restos del fuego, ni siquiera la tierra removida donde Ernesto había visto el ritual. El único rastro fue un olor dulce y metálico que los oficiales achacaron a "aquí tiran animales muertos" para rituales de brujería.
Ernesto fue interrogado hasta el amanecer. Juró que había visto una vida perdida, pero no había pruebas. Lo único que quedó fue un hecho verificado en las noticias locales 3 días después: la desaparición de una joven enfermera que trabajaba en una clínica privada de Salamanca y que había salido tarde de su turno de noche del solsticio. Una mujer con fama de ser muy reservada, que vestía, a veces, un uniforme blanco y discreto. Ernesto nunca volvió a ser el mismo. Dejó su trabajo en la refinería meses después, incapaz de mirar el Cerro de las Tres Cruces sin sentir el hedor dulce de la sangre que no existía y sin escuchar el chapoteo de un líquido oscuro cayendo sobre la tierra en una misa que la ciudad, oficialmente, jamás reconoció. Él ya no es escéptico. Sabe que, en Salamanca, en la oscuridad de ese cerro, el terror no es una leyenda, es un secreto bien guardado y profundamente silencioso. La historia que te voy a contar no es una leyenda famosa de algún libro, sino un relato real de esos que susurran al oído en Salvatierra, Guanajuato. Después de la medianoche, cuando el silencio del campo es más pesado que el miedo. Esta es la historia que me contó doña Lupe, una anciana que jura que le pasó a su propio abuelo, en los tiempos en que la tierra se trabajaba a pico y pala y no había luz eléctrica más allá de la plaza principal. Mi abuelo, don Matías, era un hombre de campo, de manos callosas y poco miedo. Trabajaba la tierra cerca de lo que hoy es el camino a la hacienda del Carmen, por donde pasa un canal viejo. Un año la sequía estaba terrible y el patrón prometió una buena paga a quien lograra cavar un pozo que diera agua segura. Don Matías, con su necesidad, se apuntó. Cavaba desde antes que saliera el sol hasta que la noche se lo tragaba. Los demás trabajadores se iban apenas el sol se escondía, pero él se quedaba, pues decía que el frío de la noche le ayudaba a respirar y a quitarse el sudor. Una noche, ya muy avanzada, cuando la luna nueva apenas se rompía en la oscuridad, Matías estaba en el fondo del pozo. A unos 10 metros de profundidad, había dado con una piedra enorme que no lograba mover y estaba pensando en subir. Fue entonces cuando escuchó un golpe en el brocal, como si alguien hubiera puesto algo de metal. ¿Quién anda ahí?, gritó Matías con voz profunda. Nadie contestó, pero un olor dulce y espeso, como incienso viejo o a flores muertas, empezó a bajar por la boca del pozo. Matías levantó la mirada, forzando la vista en la penumbra. En eso vio una figura, un hombre muy alto, parada justo en el borde, con un sombrero de ala ancha que le cubría la cara por completo. Vestía un traje de paño que se veía caro, de esos que solo usaban los terratenientes. ¿Se le ofrece algo, patrón?, preguntó Matías, pensando que era el dueño de la hacienda. El hombre no se movió ni habló. Solo alzó su mano enguantada y la señaló hacia abajo, justo a sus pies, donde estaba la gran piedra que no podía mover. El guante era de cuero negro y brillante. Matías sintió un escalofrío que no era de frío. Agarró su pico y sintió la necesidad de golpear la piedra con una fuerza que no sabía que tenía. El pico pegó con un sonido hueco y la roca se partió a la mitad, revelando un chorro de agua que empezó a brotar con fuerza. Había encontrado el venero. Matías de alegría gritó y levantó la vista para agradecerle al patrón. ¡Gracias! ¡Muchas! Pero se detuvo en seco. El hombre seguía ahí, inmóvil, pero esta vez Matías lo pudo ver mejor, pues la luz de su linterna de mano le daba de lleno. El hombre, alto, no tenía rostro. Don Matías jura que no era una sombra, ni que estuviera de espaldas. Era solo un espacio liso bajo el ala del sombrero, sin ojos, sin nariz, sin boca,
como si la tela del traje continuara hasta cubrir su cabeza. Pero no había pliegues, solo la negrura más absoluta donde debería de haber un rostro. El chorro de agua del pozo se hizo un rugido y el olor a dulce se volvió insoportable, como a putrefacción. Matías, paralizado de terror, apenas pudo arrastrarse hasta la soga. No subió, escaló la pared de tierra como un animal, sin importarle que se le rompieran las uñas. Al salir, el hombre alto se había ido. Solo quedaba el olor a dulce en el aire y la tierra mojada. Matías nunca le contó la historia al patrón, solo dijo que el agua había brotado, cobró su paga y se fue de esa hacienda para no volver. Doña Lupe dice que desde esa noche su abuelo no volvió a ser el mismo, nunca más usó un sombrero y se negó a cavar un pozo en su vida. Y dice que si caminas de noche cerca de las ruinas del Carmen, oyes el murmuro de ese pozo y a veces un olor dulzón te inunda la nariz. Si eso pasa, mejor que corras, pues dice que el hombre sin rostro siempre está buscando a alguien para que le haga un favor en la oscuridad. Muchísimas gracias por escucharnos y no te pierdas nuestro estreno de No Estás Solo, episodio 5. porque alguien siempre está detrás de ti.